Y otro factor importante en la motivación son los factores afectivos, ¿no? Cuando nos referimos a estos factores, ahí vemos algunas variables, por ejemplo, hacer nuestras actividades con entusiasmo, con ganas, ¿no? Con alegría, ¿no? Con optimismo, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? La emoción nos induce a la acción, ¿no? Fácilmente. Luego también tenemos los factores éticos, ¿no? Cuando las personas nos guiamos por valores como la honestidad, por ejemplo, la integridad, ¿no? Entonces eso también nos motiva a hacer cosas con mayor trascendencia, con mayor importancia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ustedes, alumnos, ¿no? Que ya tengan como valor la responsabilidad, ¿no? Que tengan como valor la curiosidad por el estudio, ¿no? Por saber más, por conocer más, ¿no? Por preguntar, ¿no? O sea, eso ayuda mucho, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver el proceso motivacional. ¿Cómo se desenvuelve una conducta motivada, ¿no? Acá la psicología ha considerado que existen 3 fases, 3 etapas, ¿no? La primera etapa se llama estado motivacional, la segunda conducta motivada y el tercera fase estado de satisfacción, ¿no? ¿A qué se refiere con estado motivacional? Ahí se refiere a ese momento cuando la persona tiene conciencia de una necesidad, ¿no? Es decir, sabe que le falta algo no tiene, algo quisiera tener, ¿no? Como en el caso de ustedes, a ver, ¿por qué están acá en la pre? ¿No? Porque tienen conciencia de que les está faltando, ¿no? Mejorar su calidad de vida, a ustedes y la de su familia, ¿no? Tienen esa conciencia y eso es lo que los motiva, los impele a estar acá, ¿no? A prepararse y a competir, ¿no? Ahora, el estado motivacional se puede presentar, ¿no? Aparte cuando uno tiene conciencia de necesidad, pero también se puede presentar cuando uno ya se plantea un objetivo, una meta en la vida, ¿no? La segunda fase, conducta motivada, vendrían a ser ya las acciones, las tareas, en este caso estudiar, comprarse libros, reunirse con personas que tienen el mismo objetivo, intercambiar, debatir, ¿no? Ya ves, son las acciones. Y por último tenemos el estado de satisfacción. El estado de satisfacción ya se refiere al logro, ya, cuando uno ha alcanzado su objetivo, su meta, ¿no? O si es una necesidad biológica, ha logrado la homeostasis, el equilibrio, o sea, ya almorcé, ya cené, estoy satisfecho, ¿no? Y acá el estado de satisfacción tiene una relación proporcional al esfuerzo, al sacrificio. Mientras tú has logrado un objetivo, una meta importante y te ha costado, cuando lo logres vas a tener más satisfacción, más gusto, ¿no? Por esa meta lograda, ¿no? Muy bien, entre todos los factores que hemos hablado que motivan a las personas, factores cognitivos, conductuales, biológicos, hay un concepto que es clave, ¿no? Y ese concepto clave es necesidad. La necesidad es la columna vertebral de la motivación, ¿no? O sea, ¿por qué nos movemos hacia algo, algún objetivo? Porque tenemos necesidades sociales, personales, psicológicas, de autoestima, de prestigio, no sé, hay una variedad de necesidades, ¿no? Entonces, el concepto de necesidad es el eje, la columna central de la conducta motivada. Bueno, ¿y cómo se clasifican, pues, las necesidades? Se clasifican en 2 grandes grupos, necesidades biológicas y necesidades psicológicas. Las necesidades biológicas tienen que ver con las necesidades de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, que son muy útiles para la supervivencia del individuo y de la especie también, ¿no? Allí, en las necesidades biológicas, hay de 2 tipos.
Tenemos las necesidades biológicas reguladoras y las necesidades biológicas no reguladoras. Las necesidades biológicas reguladoras están regidas por el criterio de homeostasis. Concepto de homeostasis. ¿Qué es homeostasis? La tendencia a lograr el equilibrio interno, el equilibrio fisiológico, ¿no? Una persona que no ha dormido en 24 horas se descompensa, ¿no? Entonces, el mismo cuerpo lo lleva a bostezar, ¿no? A estar en un estado de somnolencia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que quiere el cuerpo es la homeostasis, el equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las necesidades biológicas reguladoras que están regidas por criterio de homeostasis? Ahí tenemos varias. La necesidad de hambre, de sed, de sueño, hasta inclusive el dolor. Claro, tú me vas a decir, alumno, ¿cómo, profesor, el dolor es una necesidad? Yo no necesitaría el dolor. De repente tú no lo necesitas, pero tu cuerpo sí lo necesita. Porque el dolor es un mensajero que te está avisando que algo está funcionando mal en tu cuerpo. Y si tú no le prestas atención, puedes morir, ¿no? Puedes morir. Entonces, el dolor también es una necesidad biológica reguladora, ¿no? Muy bien. Otro tipo de necesidad biológica es las no reguladoras, ¿no? Y las necesidades biológicas no reguladoras, esas sí tienen que ver con la supervivencia de la especie, ¿no? Como cuál, por ejemplo, ahí tenemos varias: el contacto físico, la necesidad del contacto físico, ¿no? La conducta agresiva, ¿no? La conducta sexual, ¿no? ¿Qué más tenemos ahí como necesidad biológica no reguladora, ¿no? La curiosidad también, la curiosidad es otra, ¿no? Muy bien. Luego tenemos las necesidades psicológicas. Ahí hay de dos tipos de necesidades psicológicas: las personales y las sociales. Las necesidades psicológicas personales son aquellas que aparecen en todo individuo de manera aislada, sola, ¿no? O sea, todo individuo, por ejemplo, tiene estas tres necesidades: de determinación, de competencia y de sociabilidad. La necesidad de determinación se refiere a esa necesidad que tenemos las personas de considerarnos personas autónomas, independientes. Por ejemplo, alumno, tú no quisieras que otra persona, así sea de tu entorno más cercano, tome la decisión de qué carrera tú debes de seguir, ¿no? Esa decisión te la reservas para ti mismo, ¿no? A eso responde la necesidad de determinación: ser autónomo, tratar de ser independiente, ¿no? Tomar las decisiones por nosotros mismos, ¿no? Luego tenemos la necesidad de competencia. Competencia es sentirse capaz, sentirse apto, idóneo, que sí lo podemos hacer. ¿Por qué estás acá? Porque crees que puedes alcanzar una vacante en la universidad, por eso estás acá, ¿no? A eso nosotros nos referimos con necesidad de competencia, ¿no? Hay carreras profesionales, por ejemplo, donde se requiere mucho esta necesidad de competencia, ¿no? Que es muy fuerte en esas carreras. Como que, por ejemplo, derecho, administración, ¿no? El ambiente de trabajo de estas profesiones es un ambiente muy competitivo, ¿no? Entonces, el profesional, para destacar en este ambiente, se requiere una motivación muy fuerte de competencia, ¿no? Muy bien, seguimos. Otra necesidad personal, la necesidad de sociabilidad. Se refiere a la necesidad del contacto con otro ser humano. Miren, alumnos, todas las personas, independientemente de las personas introvertidas, calladas, tímidas, hasta ermitañas, tienen la necesidad de sociabilidad. De repente tienen mayor tolerancia a estar solos, pero en algún momento aparece esa necesidad. Yo te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo podrías estar solo en tu cuarto encerrado sin ningún estímulo? ¿Cuánto tiempo tardarías en estar ahí en esas condiciones? Algunos ni 10 minutos, ¿no?
y otro de repente un poquito más, ¿no? Un poquito más. Entonces, a eso se refiere con la necesidad de sociabilidad. Dicen, por ejemplo, que una de las torturas de mayor impacto, más dolorosas, es el aislamiento, ¿no?, de las personas, el aislamiento. Ahí vemos, por ejemplo, casos cómo nos duele que nos traten, una persona querida nos trate con indiferencia, nos duele, ¿no? Les cuento que, por ejemplo, Estados Unidos ha sido denunciado varias veces por los organismos de derechos humanos porque hace años Estados Unidos tenía una cárcel en Cuba, en Guantánamo, ¿no? Y allí en esa cárcel llevaba a todos los presos del Medio Oriente, a los talibanes, los llevaba ahí. Y dice que los encerraba en cubículos de 2 por 2, ¿no?, de 2 metros por 2 metros, ¿no?, sin ningún estímulo, paredes blancas. Las organizaciones de derechos humanos, ¿qué encontraron? Encontraron que esas personas, después de medio año, donde se prohibía al guardia hablar con el preso, el guardia solamente podía pasarle el alimento por una rendija al preso, ¿no? Después de medio año de esas condiciones tan fuertes de aislamiento absoluto, dice que el preso comenzaba a tener alucinaciones, ¿no? Hablaba solo, ¿no? O sea, comenzaba a tener desequilibrio ya, ¿no?, de ese aislamiento absoluto, ¿no? Y después de un año ya tenía problemas mentales, ¿no?, ese preso, ¿no? O sea, el ser humano tiene una necesidad muy fuerte de estar en contacto con otra persona,